del día 31 de mayo del año 2017, se declara formalmente instalada la séptima sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional y ser válidas las resoluciones que en ella se tomen. Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 7, celebrada el 24 de mayo del presente año. Diputado presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que es aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de sesión pública ordinaria número 7. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en referencia. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del orden del día, el número 5, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicación de la presente sesión. Diputado presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Muchas gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación de la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente vía electrónica. Adelante, diputada Marta Sosa Gobea. Muchas gracias, muy buenos días, honorable Asamblea, distinguido auditorio. Para solicitarle muy atentamente se sirva a instruir a la Secretaría a efectos de que nos proporcionen copia de los asuntos turnados en la síntesis de comunicaciones con los números 1, 5 y 15. Muchas gracias por su consideración. A usted, diputada, instruyo a la Secretaría haga entrega de las copias de los documentos solicitados por la diputada Marta Sosa Gobea una vez concluida la presente sesión. Sí, lo primero es todo.
Ya después de eso, si no estamos de acuerdo en lo que ya le llegan, pues pedimos hacerlo, pero si no, que De acuerdo. y ahí vamos trabajando para la discusión, pero ya es en el cuerpo. Me parece bien. Sí, entonces, ¿no? Con base al artículo 197, les pedimos a las personas que guarden respeto y silencio para poder escuchar con atención la lectura de los diputados. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia político-electoral. Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña Lara. Adelante, diputado. Tenemos confianza. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con el permiso de la mesa directiva, aprovecho para saludar a mis compañeras y compañeros diputados, al público que nos acompaña y a las amigas y a los amigos de los medios de comunicación. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de esta honorable 58ª legislatura, le fueran turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 11 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia electoral y considerando, primero, que mediante oficio número DPL/558/016 de fecha 16 de agosto del 2016, los ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la diputada Adriana Lucía Mesina Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente legislatura. En los argumentos principales que la sustentan, la referida iniciativa señala: el presente documento contiene una iniciativa diseñada con la finalidad de dar al Poder Legislativo una estructura basada en las necesidades representativas reales de la sociedad colimense. Es nuestra intención que el Congreso, desde su integración, responda a los principios de economía y eficiencia, para que la población tenga mejores órganos públicos. La importancia del Poder Legislativo en un Estado de Derecho es imposible de obviar, además de estar encargada de la tarea de expedir y modificar leyes, las cuales afectan a todos los gobernados. Un Congreso existe para ser la voz de los distintos intereses ciudadanos y en más de una manera para crear un sistema de contrapesos en el poder político. Es por esa razón que los parlamentos se conforman con integrantes de diversos partidos y orígenes, pues ello es reflejo de la pluralidad social. Con respecto a la manera de designar a los representantes que integran una legislatura, el sistema electoral mexicano cuenta con dos principios ampliamente conocidos, que rigen tanto en el ámbito federal como en el de los estados, a saber, la mayoría relativa. Este concepto identifica a los diputados electos directamente por la votación de los ciudadanos, quienes escogen de entre los candidatos postulados a los que habrán de representarlos en el Congreso. La representación proporcional consiste en asignar diputados a los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de votos que estos hayan alcanzado en la elección. Esta asignación se hace por medio de listas plurinominales registradas previamente por los partidos. En materia de esta iniciativa nos incumbe a ahondar en el principio de representación proporcional, tema que en sí mismo ha dado paso a grandes controversias,
Por una parte, es pertinente reconocer que dicho mecanismo contribuye a subsanar el problema de sobre- y subrepresentación política en un parlamento, ya que se basa en la fuerza electoral de cada fracción, es decir, en la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. Sin embargo, también hablamos de un sistema que con frecuencia se corrompe y que es utilizado por los propios partidos para conceder favores o recompensas a sus miembros a través de inclusión en listas plurinominales. Así, lejos de hacer política en beneficio de la población, esta se ejerce para satisfacer intereses personales. Tal situación es tan real en partidos pequeños como en aquellos con más influencia. No obstante, suelen ser los partidos grandes quienes obtienen este tipo de diputaciones, lo que simplemente favorece la concentración de poder, contradiciendo el propósito de la figura. De conformidad con el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal, en la integración de los congresos locales debe atenderse la siguiente regla. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, no podrá ser menor de 7 diputados en los estados cuya población no llegue a 400,000 habitantes, de 9 en aquellos cuya población exceda de ese número y no llegue a 900,000 habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra. Cabe señalar que en el estado de Colima, entidad con 711,235 habitantes, la cantidad de diputados en el Congreso es de 25, con 9 de ellos, o un 36%, designados por representación proporcional. Si bien la Constitución no establece un máximo de diputados en la composición parlamentaria local, lo cierto es que el número existente, el número de Estado, excede por mucho el mínimo obligatorio. Para la ciudadanía, contar con una cifra elevada de representantes en el Congreso no es necesariamente algo positivo, en especial si se considera que el poder tiende a quedar en los círculos políticos de mayor fuerza. Un mayor número de legisladores implica asimismo un fuerte gasto público en el pago de dietas a todos los diputados. Esta iniciativa inevitablemente a reflexionar sobre la posibilidad de reducir este número. Debemos recordar que en la legislatura pasada otros compañeros diputados han propuesto disminuir el número de puestos plurinominales en el Congreso. Estas iniciativas provenientes de partidos distintos, entre los cuales se halla también la fracción panista, fueron desestimadas sin una justificación real, muy probablemente con el ánimo de perpetuar los vicios derivados de un exceso de curules de representación proporcional. Es con la intención de contrarrestar estos vicios y de introducir un cambio favorable a la estructura orgánica del poder en nuestro Estado, que la suscrita diputada Adriana Lucía Mesina Tena y mis compañeros del grupo parlamentario retomamos la propuesta de reducir la cantidad de diputados locales electos por el principio de representación proporcional de 9 a 5 de ellos, por medio de reformas a la Constitución y al Código Electoral Estatal. A través de esta medida pretendemos que en el sistema electoral colimense de hoy en adelante existan condiciones más justas para que los ciudadanos tengan la certeza de que sus legisladores verdaderamente representan a la voluntad colectiva y no a clientelas partidistas. Asimismo, buscamos lograr que la conformación del Congreso sea eficiente, sin resultar en una carga excesiva al erario público. Segundo, que mediante oficio número DPL, diagonal 774-016, de fecha 25 de octubre del 2016, los ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, tornaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: la paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto. Implica debatir de manera transversal la distribución de roles, tareas, oportunidades y poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de las labores del cuidado y lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los casos, están involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. En México,
la reforma político-electoral de enero del 2014, que otorgó rango constitucional a la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas de la Cámara de Diputados, senadores y congresos estatales, culminó con la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y, por lo consiguiente, la debida armonización de las leyes locales electorales. La paridad pretende repartir equitativamente el poder entre hombres y mujeres, pero la paridad no es la panacea. Los cambios sociales que demandan tienen que ver con transformaciones que revierta el orden de las cosas en el ámbito privado, en la educación, en las tareas domésticas y en los trabajos de cuidado. La paridad es un paso de varios en la consecución de la igualdad, y su mantenimiento y durabilidad requiere modificaciones estructurales en las formas de hacer política, en los tiempos y espacios de construcción y conclusión de los acuerdos entre grupos parlamentarios y políticas públicas que impulsen el reparto equitativo de las responsabilidades familiares Requiere verdaderamente democratizar el espacio público y también el espacio de lo privado. Los artículos 1, 2, 4, 41, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, 4, inciso J y 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, son la fuente normativa del cual se extrae el principio de paridad de género, el cual opera como un mandato de optimización. Este principio debe permear en la postulación de todas las candidaturas para la integración de los órganos de representación popular desde dos dimensiones. A. Vertical. Implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección popular, tanto en el caso de los ayuntamientos, exige la postulación de candidatas de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de género. Esta sería en la conformación de la planilla de municipios, viendo a cada municipio como un ente individual y por lo tanto la equidad aplica a la conformación de la planilla. B. Horizontal. Exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que integran un estado. Es decir, no solo aplica para la planilla de municipios, sino que el cargo de presidente o presidenta municipal debe ser del total de los municipios, máximo el 50% para cada género. Sobre estas dimensiones cabe hacer mención que al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y acumuladas 37, 40 y 41, en sus intervenciones, algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que los partidos políticos sí están obligados a asegurar el principio de paridad, tanto en su dimensión vertical como horizontal, en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular en los ayuntamientos, miembros que otros estimarán que la dimensión horizontal no debía ser aplicada a las presidencias municipales, dado que se trata de cargos unipersonales, con la aclaración de que en los casos en los que ya se encuentre reconocida esa dimensión, no es factible que se deje de reconocer. En atención al principio de progresividad, es decir, en el caso particular del Estado de Colima, los partidos políticos solo están obligados a garantizar la equidad vertical, es decir, que la conformación de la planilla a municipios, entendiendo estas como un solo ente, y no de la totalidad de los candidatos a presidentes o presidentas municipales, puesto que dicho derecho no se encuentra expresamente señalada en la ley, puesto de existir tal señalamiento, se estaría en la obligación de garantizar la equidad horizontal, es decir, postular cuando máximo 5 candidatos o candidatas a presidentes municipales. Lo anterior se robustece en lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de reconsideraciones con clave y número sub-reg-85/2015, sub-reg-90/2015 y sub-reg-97/2015, en los cuales se alegaba violación al principio de paridad en sus dimensiones horizontal, en virtud de que no se había registrado el 50% de cada género en las candidaturas a las presidencias municipales en los estados de Nuevo León, Sonora y Estado de México, respectivamente. La Sala Superior consideró que aún
reconociendo que conforme con el principio de progresividad, la paridad de género en su dimensión horizontal debía implementarse en la postulación de candidaturas. En esos casos, si no era procedente escoger la pretensión, porque debían prevalecer los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica rectores del proceso electoral. Ahora bien, la interpretación sistemática y funcional del principio de paridad establecido constitucionalmente en relación con el principio de igualdad material contenido tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales, así como la obligación internacional del Estado mexicano relativa a establecer acciones afirmativas para el adelanto de las mujeres, entre otras áreas, en la participación política derivada de convenciones internacionales en materia de género, permite concluir que la paridad de género es un principio que resulta aplicable para todos los cargos de elección popular y no solo para las candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos del Estado. En ese sentido, la paridad de género debe producir sus efectos no solo en listas de candidaturas para la integración de cada cabildo municipal, sino para la integración de las presidencias municipales a elegirse en la entidad. Esto es, que el principio de paridad debe verse igualmente reflejado en el 50% de las candidaturas que cada partido político postule a las presidencias municipales. Por lo expuesto, es conveniente seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y con tal objeto consagran el principio de la igualdad del hombre y de la mujer en las esferas política, social, económica y cultural para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, debiéndose de incluir en la normalidad electoral local el criterio horizontal, el cual debe ser acorde con el principio de paridad de género, que procure la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos de elección popular y, por tanto, una herramienta legal para su cumplimiento que, por su objetivo, no genera desigualdad ni discriminación, sino que únicamente equilibra y propicia la participación en igualdad de condiciones de los hombres y las mujeres respecto de los ayuntamientos del Estado de Colima. Tercero, que mediante oficio número DPL, diagonal 1007, diagonal 017, de fecha 15 de febrero del 2017, los ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Obregón, del Partido Verde Ecologista de México, de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: la discriminación de la mujer ha sido una realidad constante y observable a través de la historia de la humanidad. Durante siglos el género femenino ha sufrido las consecuencias de vivir en una sociedad donde en tiempos pasados se consideraba que la mujer no tenía el talento, las capacidades y las cualidades de un hombre, es decir, en los hechos no se le reconocía como un ser humano con derechos plenos. Largo y arduo ha sido el camino de la mujer para buscar la igualdad frente al hombre y con esto el reconocimiento formal y real de que ella también debe ser beneficiaria de los derechos humanos. No es exagerado afirmar que tanto en el ámbito económico como en el político y social es el hombre quien ha tenido históricamente una posición de privilegio. Y en esta búsqueda de igualdad, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha ejercido un papel trascendental desde su nacimiento en el año de 1945 para la definición, conformación y aprobación de un marco jurídico internacional de protección y defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos políticos como un elemento fundamental de los derechos humanos. En ese mismo año de 1945 se firmó la denominada Carta de San Francisco, en la cual se establece el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito de los derechos humanos, con lo que se prohibía toda discriminación basada en el sexo. Otros instrumentos jurídicos a nivel internacional en la materia de derechos humanos que significaron grandes avances son las siguientes: A, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; B, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Pacto de San José. C, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. D, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Asimismo, nuestra Constitución Federal, en su artículo 1, garantiza y reconoce los derechos humanos para todas las personas. Por otra parte, la política ha sido uno de los espacios en los que se han expresado y se siguen manifestando aspectos de desigualdad y desequilibrio entre mujeres y hombres. Si bien es cierto que desde el año 1953 le fue reconocido a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser electas, es hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado que se iniciaron un conjunto de reformas en materia electoral impulsando la paridad de género y que culminaron con la reforma política electoral del año 2014. Pero a pesar de que en el orden jurídico a nivel internacional, nacional y estatal, las mujeres ya gozamos de una igualdad formal de derechos frente al hombre, en la actualidad esto no se ha materializado en lo que se pretende alcanzar a través de la paridad de género. No solo la posibilidad de la presencia en los comicios, sino también su participación en términos de igualdad en el ejercicio de los cargos públicos. En este sentido, es muy reveladora la integración que ha tenido el Congreso del Estado a través de los años, por ello es importante analizar los datos que a continuación expondremos. Es una tabla donde habla acerca de la legislatura, el periodo, el número de diputados y diputadas que ha tenido históricamente la conformación aquí del Congreso. Ahí lo pueden ustedes también checar, compañeros. Con esta conformación podemos apreciar que durante 17 legislaturas locales, es decir, en 51 años, ha habido 232 diputados hombres y solo 54 diputadas mujeres, lo que refleja un desequilibrio total en su integración favorable a los hombres. Igual sigue una tabla. Con todo lo antes descrito, es evidente que pese al reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres, en los hechos los resultados siguen siendo desfavorables, por lo que es necesario establecer aquellos mecanismos legales que aseguren el acceso a las mujeres a los cargos de representación popular de manera efectiva e igualitaria, pues como lo ha señalado la Sala Superior del TRIFE, la esencia de la cuota de género es alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y se debe reflejar tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo. Por lo tanto, es necesario incorporar en nuestra Constitución Política del Estado, así como en el Código Electoral, aquellas acciones afirmativas que nos permitan disminuir la desigualdad e inequidad histórica en la conformación del Congreso local. Precisamente, el propósito de la presente iniciativa es contribuir a lograr que la paridad de género en el Poder Legislativo local deje de ser mera aspiración y se convierta en una realidad. Por último, debido a que la representación proporcional en el Congreso del Estado es número impar 9 y existe imprecisión en la redacción del texto vigente de la Constitución Política del Estado, se propone corregir lo antes señalado. Cuarto, que mediante oficio número DPL, diagonal 1025, diagonal 017, de fecha 22 de febrero del año 2017, los ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario, el Partido Acción Nacional, de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: el derecho electoral es una rama del derecho público que tiene por objeto regular el recambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del sistema electoral, sus órganos de división del territorio en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento y propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos contenciosos derivados de ellos. Al hablar de derecho electoral, obligatoriamente se tiene que hablar del vínculo de la democracia en México, siendo este uno de los temas trascendentales para la vida política de nuestro país, atendiendo a que la normatividad electoral rige todo el proceso de selección de representantes populares y salvaguardando los principios de equidad, legalidad, certeza, objetividad y máxima publicidad que rigen la materia. La representación popular logra su mayor fin al lograr que el mayor número de ciudadanos elijan a quien lo representa, esto mediante el voto, el cual en todo momento debe preservar sus características de universalidad y no transferibilidad del mismo. En los últimos años, la ciudadanía colimense ha manifestado de diferentes formas la necesidad de que
los representantes populares seamos más efectivos en nuestro actuar y se eficiente el recurso público, por lo cual el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proponemos los siguientes temas. A. La reducción de diputados por el principio de representación proporcional de 9 a 5, lo cual disminuye la integración del Congreso a 21 diputados por ambos principios, es decir, 16 electos por el principio de mayoría relativa y 5 por el principio de representación proporcional. B. De igual manera, la reducción de los integrantes de los cabildos para que se eficienten los recursos públicos, siempre respetando los principios de representación y gobernabilidad. C. Se incremente el umbral para que los partidos políticos mantengan su registro y, por tanto, sus prerrogativas, pasando de un 3% a un 5% de la votación total emitida para el cargo de diputados locales. Otro tema más es el umbral de sobrerepresentación y subrepresentación de los partidos políticos, quedando en un 5% de la votación que cada instituto político obtenga. Finalmente, un tema más es el porcentaje que cada partido político debe tener para participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, pasando de un 3 a un 5%, lo que representan una verdadera representación. Quinto, que mediante oficio número DPL diagonal 1069 diagonal 017 de fecha 15 de marzo del 2017, los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esa misma fecha turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Obregón, del Partido Verde Ecologista de México, de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa da referencia, señala: un país que se asume plenamente democrático es aquel que procura y promueve la disminución y eliminación de las brechas de desigualdad entre los géneros. En el caso de las mujeres, la discriminación en contra ha sido una realidad acreditada a través de múltiples generaciones, y es que la discriminación del género femenino tiene raíces culturales, sociales e incluso religiosas muy arraigadas y que datan de fechas antiquísimas. Durante siglos, las mujeres han sufrido las consecuencias de vivir en una sociedad patriarcal y machista, lo que condujo a muchos años de marginación y exclusión femenina en los ámbitos social, económico y político, siendo el hombre quien históricamente ha ocupado en estos espacios una posición de privilegio. Mas, sin embargo, a ver, ¿dónde está? No, es que se está repitiendo. ¿Dónde está? Lic, apoya por favor al diputado y oficial mayor. No, está bien, está bien. Es que hace la misma argumentación, pero es una iniciativa diferente. Es así que en el año de 1945 se firma la Carta de San Francisco estableciendo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. En 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1978 entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José. En 1979 la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. En 1994 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros instrumentos jurídicos internacionales. En lo que respecta a nuestro país, es hasta el año 2011 cuando los derechos humanos son reconocidos constitucionalmente, estableciendo en el artículo 1 de la Constitución Federal que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que se complementa con lo contemplado en su artículo 4, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin duda alguna, la política es uno de los ámbitos donde mayormente se han expresado las consecuencias
consecuencias de la discriminación, pues el espacio público se convirtió durante centurias en monopolio exclusivo de los hombres. Pese a que desde el año 1953 les fue reconocida a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser electas, y a que desde la década de los 90 del siglo pasado se impulsaron e incorporaron en el marco jurídico nacional decisiones en favor de una mayor participación política, no es sino hasta la reforma político-electoral del año 2014, donde se establece en el artículo 41 de nuestra Constitución Política la paridad de género como un principio y mandato constitucional, lo cual constituyó un hecho histórico y profundo en la promoción y consolidación de los derechos políticos de las mujeres, consecuencia innegable de su larga lucha por la igualdad de sus derechos. Si bien es cierto que el artículo 41 de la Constitución Federal únicamente obliga a los partidos políticos a postular paritariamente candidaturas a legisladores federales y locales, es importante destacar que las legislaturas de los estados son competentes para establecer las reglas que hagan posible la paridad de género en la integración de los órganos de representación popular, como son los ayuntamientos, y con ello garantizar la presión política femenina en condiciones de igualdad plena, pues la omisión de dicho artículo de los ayuntamientos no implica excluirlos del cumplimiento de ese mandato constitucional, ya que ello constituirá al final de cuentas una restricción de los derechos humanos. Ahora bien, en los hechos ha quedado demostrado que en el ámbito municipal es donde las mujeres han sido objeto de una mayor discriminación, por dar algunos ejemplos. En cuanto a la representación política de mujeres a nivel municipal, con resultados electorales del año 2015, la participación de mujeres en los ayuntamientos en el cargo de presidentes municipales y delegadas del Distrito Federal, solo 136 son gobernados por mujeres de 1,009 posiciones que estuvieron en disputa. En el caso del estado de Colima, de los 10 ayuntamientos, solo 2 son gobernados por mujeres, lo que representa únicamente el 20% del total. Asimismo, es importante señalar que la jurisprudencia 7/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominada paridad de género, dimensiones de su contenido en el orden municipal, establece que el derecho a la presión política en candidatura en condiciones de igualdad implica no solo a los partidos políticos, sino también a las autoridades electorales, están obligadas a garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular municipal en sus dos dimensiones. Por un lado, deben asegurar la paridad vertical, es decir, postular candidatos de un ayuntamiento para los cargos de presidentes y síndico y regidores en igual proporción de géneros y de manera alternada. Y por otro, también garantizar la paridad horizontal, que implica la obligación de postular y registrar candidaturas al cargo de presidente municipal en la mitad de los ayuntamientos del estado para un género 50% y la mitad restante para el otro género del 50%. Pero pese a todo un marco normativo internacional, nacional vigente, a la fecha estos ordenamientos legales han sido minimizados en muchas entidades federativas como la nuestra, sin hacerse efectiva la garantía de acceso a las candidaturas a cargos de elección popular en plano de igualdad entre mujeres y hombres, por lo que resulta necesario y urgente establecer aquellas medidas afirmativas que lo hagan posible, dado el contexto histórico de la desigualdad que han generado desequilibrio en la participación política de las mujeres, principalmente en el ámbito municipal. Con esto se pretende que un género insuficientemente representado logre en los hechos un nivel de participación más alto, acorde con su presencia dentro de nuestra sociedad, partiendo de la base que, como lo establece la propia jurisprudencia 3/2015 del TRIFE, las acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias para los hombres, puesto que si bien es cierto que establecen un trato diferenciado entre géneros, este es temporal y tienen dos propósitos principales: revertir la desigualdad existente causada por años de discriminación femenina y compensar los derechos del grupo poblacional que históricamente se ha encontrado en desventaja, ya que el derecho de las mujeres a la participación política es reconocido como un derecho humano y fundamental. Precisamente lo que se pretende con la presente iniciativa es garantizar que el registro de las candidaturas a presidentes municipales, síndicos y regidores, se realice en igualdad, proporción en géneros y de manera obligatoria alternada, paridad vertical, así como también que el total de ayuntamientos que conforman nuestro estado, del 50% de las candidaturas a las presidencias municipales sean para mujeres y el otro 50% para los hombres, con lo que se incrementan las posibilidades reales para que un mayor número de mujeres lleguen a presidir los ayuntamientos. Sexto, que mediante oficio número DPL diagonal 1186 diagonal 017 de fecha 24 de abril del año 2017, los ciudadanos
diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, tornaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por los diputados Luis Ayala Campos, Nicolás Contreras Cortés y Francisco Javier Ceballos Galindo, del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: la materia electoral es una de las más dinámicas dentro de nuestro marco jurídico nacional y local, ello derivado de la gran importancia que tienen los comicios y las situaciones que en cada proceso electoral se materializan y que en muchas ocasiones derivan en la necesidad de realizar adecuaciones a la normativa de la materia. Así, en el año 2014 se llevaron a cabo diversas reformas de gran calado en el sistema electoral mexicano, tanto a nivel federal y a nivel local. En el caso del Estado de Colima, la 57ª legislatura realizó diversas adecuaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y al Código Electoral del Estado de Colima. Sin embargo, los suscritos iniciadores consideramos que existen aún temas que deben ser desarrollados primeramente en el ámbito de nuestra Constitución local para después ser abordados en la legislatura secundaria electoral. Así, la presente propuesta versa sobre los siguientes temas. Número 1. La reducción de diputados plurinominales. El 3 de febrero del año 2010, el entonces diputado integrante de la 56ª legislatura, Nicolás Contreras Cortés, presentó una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, orientada a reducir el número de diputados integrantes del Congreso del Estado, persiguiendo, entre otros objetivos, el conseguir un ahorro significativo en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado en consideración a la crisis de las finanzas públicas desde entonces generada. Si bien muchas de las cuestiones que abordan dicha iniciativa han cambiado a raíz de la forma electoral del año 2014. Lo cierto es que se considera pertinente y adecuado retomar el tema de la reducción de diputados, proponiéndose que ésta sea de 25 a 21 legisladores. Lo anterior tomando en consideración que, según datos del censo 2015 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Estado de Colima cuenta con 711,235 habitantes, mientras que el Estado de Baja California Sur tiene una población de 712,029 habitantes, siendo el caso que en dicha entidad federativa el Congreso se integra con 21 diputados. Cabe señalar que esta reducción abarca únicamente a los diputados de representación proporcional, puesto que disminuir los diputados de mayoría relativa implicaría una nueva redistritación, situación que en estos momentos dificultaría la viabilidad de esta propuesta. 2. Calificar la facultad del INE para realizar la demarcación de los distritos electorales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el numeral 2 del apartado B de la fracción quinta de su artículo 41 como una facultad del Instituto Nacional Electoral en los procesos locales el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio seccional electorales. En el mismo sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 214, numeral 1, que la democracia en los distritos electorales federales y locales serán realizadas por el Instituto con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por el Consejo General. Actualmente el párrafo segundo del artículo 22 de nuestra Constitución local señala: la demarcación electoral de los 16 distritos electorales uninominales será lo que señale el Código Electoral del Estado, siendo el caso que dicho precepto se reformó por última vez el 26 de julio de 1999. Por ello, se propone cambiar la redacción del mismo para hacer patente la facultad del Instituto Nacional Electoral de realizar la demarcación territorial de los distritos electorales acorde a lo señalado en el punto anterior. Número 3. Aclaración del contenido del primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política Local. El primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política del Estado dispone la renovación total del Congreso con una periodicidad de 3 años. Sin embargo, ante la posibilidad de la reelección de los diputados que ya se contempla en la legislatura local, se hace evidente que puede darse el caso de que la renovación no sea total, circunstancia que debe reflejarse en el texto constitucional en el ánimo de conceder legitimidad a dicha variante. De igual manera, se estima conveniente precisar en el propio precepto la forma en que se integrará la denominación de las legislaturas locales. Cuarto,
precisión de las condiciones en que deberá configurarse la causal de nulidad de las elecciones que se encuentran consignadas en la fracción quinta del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En el ánimo de consignar en el marco normativo local hipótesis jurídicas concretas inherentes a las condiciones en que debe desarrollarse el proceso electoral, se propone adecuar el contenido de la fracción quinta, el artículo 59 de la Constitución del Estado, en el ánimo de inhibir la presencia de figuras jurídicas abstractas de la regulación de los procesos electorales, máximo que dicho precepto se encuentra inserto en el capítulo del Poder Ejecutivo y no se ubica precisamente en el apartado correspondiente a la regulación específica de los procesos electorales. Quinta, aclaración de las condiciones que actualmente rigen para la integración de las listas de candidatos a diputaciones plurinominales. El texto actual del segundo párrafo de la fracción primera del artículo 86 bis de la Constitución local establece la obligación de los partidos políticos de registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, señalando además que en el caso de diputados por el principio de representación proporcional, quienes se ubicaron de manera alternada en la lista hasta agotarla. No podrán incluir más del 50% de un mismo género. El párrafo que se transcribe considera dos hipótesis sustanciales. La primera de ellas, en el caso de las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, se ubica en el contexto de que los partidos políticos presenten propuestas a la totalidad de los cargos, es decir, a los 16 distritos electorales locales, donde la aplicación del principio de paridad de género implica que las fórmulas deben corresponder al 50% de los distritos para cada uno de ellos. Sin embargo, no se considera la posibilidad de que un partido político en una elección determinada presente candidatos para un menor número de distritos cuyo número sea impar, caso en el que será materialmente imposible que las candidaturas sean equitativas para cada género. Similar disposición existe para el caso de las candidaturas a diputados de representación proporcional, caso en que, debiendo integrarse las listas de 9 propuestas, el texto constitucional establece que no debe incluir más del 50% de un mismo género, siendo que el número 9 no admite cómoda división por un número par, de donde surge la necesidad de realizar la reforma correspondiente. Séptimo, que mediante oficio número DPL diagonal 1196 diagonal 017 de fecha 04 de mayo del 2017, los ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el diputado Federico Rangel Lozano y demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: el 10 de febrero del año 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma política electoral, mediante la cual, entre otras cosas, se aprobaron una serie de instituciones jurídicas, entre las que destaca la figura de la elección consecutiva en nuestro país. En ese orden de ideas, en el estado de Colima fue el 31 de mayo del 2014 cuando fue publicada en el periódico oficial El Estado de Colima la reforma político-electoral local. Dichas reformas realizaron una serie de cambios al sistema jurídico electoral que rige a los procesos electorales en nuestro Estado. Aunado a lo anterior, la constante actividad jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha generado el establecimiento de una serie de criterios jurisprudenciales y precedentes que, a su vez, han originado el establecimiento y constitución de figuras jurídicas como la paridad horizontal o, en su caso, ha generado el perfeccionamiento de la normatividad electoral. En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos que esta honorable 58ª legislatura debe realizar las adecuaciones normativas atinentes en aras de garantizar el desarrollo de un proceso electoral más justo y equitativo, así como la finalidad de otorgar operatividad a las instituciones y figuras jurídicas de reciente creación en la materia. En consecuencia de la presente iniciativa, tiene como finalidad realizar una serie de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las cuales han de trasladarse en su oportunidad al Código Electoral para el Estado de Colima, a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia y a la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima. Disposiciones normativas en las cuales se deben configurar las normas de reciente creación para darle camino al proceso mediante el cual los funcionarios que poseen
que deseen colocarse en la posibilidad de las nuevas instituciones jurídicas puedan encontrar de forma clara y precisa los parámetros y requisitos a cumplir para acceder a las mismas. En este orden de ideas, los iniciadores establecemos disposiciones tendientes a regular las figuras e instituciones jurídicas de la elección consecutiva, la paridad de género en sus vertientes horizontal y vertical, la violencia política en contra de las mujeres, el financiamiento público de los partidos políticos, el impulso a los jóvenes y grupos vulnerables para que logren acceder a puestos de elección popular con la finalidad de otorgarles representatividad política y nuevas obligaciones en materia de transparencia para los candidatos a puestos de elección popular y partidos políticos. Con respecto a la elección consecutiva, con la presente iniciativa se configuran en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima las disposiciones atinentes para darle camino al proceso mediante el cual los funcionarios que deseen colocarse en la posibilidad de una elección consecutiva puedan encontrar de forma clara y precisa los parámetros y requisitos a cumplir para acceder a esa figura jurídica, siendo importante precisar que la elección consecutiva no es una ventaja para los actores políticos, sino la forma mediante la cual podrán dar seguimiento al trabajo de un buen funcionario que ha mantenido la comunicación y el trabajo cercano a la gente, lo cual le permite someterse al criterio público de volver a participar en proceso electoral y buscando que sea la ciudadanía a través del voto la que deposite la confianza en él para representar nuevamente a su electorado. La posibilidad de la elección consecutiva genera que los funcionarios se mantengan cercanos a la gente, rindiendo cuentas claras de forma continua y no solo en los tiempos de informes o cercanos a los procesos electorales, siendo este motivante del ejercicio de la participación ciudadana, colocando al electorado en la posición de poder calificar el desempeño de funcionario en base al trabajo, las cuentas claras y la cercanía con la ciudadanía. Partiendo de este contexto, la regulación de los artículos es primordial homologar en la reglamentación los términos federales y estatales para mantener la circunstancia de un Estado de Derecho equitativo que no deje lagunas que pudieran desviar la intención principal de la elección consecutiva. Presidente, si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Algún diputado quiere apoyar? Adelante, Juanita, Andrés. ¿Dónde te quedaste? Ahí, dicen dos, ahí sí. En este sentido, las reformas y adiciones de la presente iniciativa están basadas en mantener el sentido de la elección consecutiva, dando una equidad a los candidatos que participen en el proceso, con las herramientas necesarias para dar certidumbre a los registros de candidatos, así como de las consideraciones que deben tener presentes en tiempos los funcionarios que pretendan participar en un nuevo proceso para continuar con su encargo. Paridad de género. En lo que respecta a la paridad de género, las previsiones establecidas en nuestra legislación electoral local se encuentran desfasadas y no cumplen con el propósito para el que fueron establecidos, que es lograr que la paridad de género trascienda la conformación del órgano legislativo local y de los ayuntamientos, por lo que es necesario que la presente legislatura realice reformas y adiciones a las disposiciones que regulan el procedimiento para la postulación y asignación de diputados por el principio de representación proporcional, así como a la normatividad que establece la postulación y asignación para la integración de los ayuntamientos en el Estado, en aras de alcanzar la paridad de género en la postulación y en la conformación del órgano legislativo local y de los ayuntamientos. Lo anterior, en virtud de que el orden convencional establece disposiciones que van encaminadas a garantizar la paridad de género en la asignación y conformación de los órganos del Estado, Congreso del Estado y ayuntamientos, y señalan la obligación de los órganos legislativos de establecer todas las medidas necesarias, incluyendo las legislativas, para garantizar a las mujeres el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con el hombre, entre ellos el derecho al sufragio en sus dos vertientes. Esto es, el derecho a votar y el derecho a ser votados, así
como su participación en la formulación de las políticas gubernamentales que les permitan ocupar cargos públicos en todos los niveles de gobierno. Por lo anterior, este Honorable Congreso del Estado de Colima tiene la obligación de implementar la instrumentación de medidas o ajustes razonables que permitan el empoderamiento de la mujer y que, por lo tanto, tutelen y garanticen la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y la equidad de género. Es decir, la finalidad de la presente iniciativa es propiciar que la mujer transite en una situación de desigualdad a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, para que se manifieste en el ejercicio del poder democrático que emane del goce pleno de sus derechos y libertades político-electorales. Por lo anterior, se establece la obligación de los partidos políticos en la postulación y registro de las candidatas a integrar los ayuntamientos, garanticen la paridad de género horizontal y vertical para el registro de candidatos de mayoría y representación proporcional. Esto es, que en la elección de ayuntamientos, cada partido político deberá postular el 50% de planillas encabezadas por una de los de género y en las elecciones de diputados locales, el 50% de las fórmulas deberán ser integradas por uno de los géneros. Además, se propone que la vacante de una diputación de representación proporcional deberá ser cubierta por aquel candidato del mismo partido y género que siga en el orden de la lista plurinominal, después de habérsele asignado los diputados que le hubiera correspondido. En igual sentido, la vacante de una regiduría de representación proporcional deberá ser cubierta por aquel candidato propietario del mismo partido y género que aparezca en el orden de la planilla registrada, después de habérsele asignado los regidores que le hubieran correspondido. Lo anterior para evitar fraudes a la ley, presiones sobre las candidatas mujeres que hubiesen sido designadas en su caso como diputadas o regidoras, las cuales pueden ser obligadas a renunciar para que su lugar sea ocupado por el siguiente candidato registrado en la lista o en caso en la planilla, el cual sería un candidato del sexo masculino. Violencia política en contra de las mujeres. En el mismo sentido, mediante la presente iniciativa se establece la figura de la violencia política en contra de las mujeres como una causal de nulidad de la elección. Lo anterior, en búsqueda de eliminar todas las barreras que obstaculizan la participación activa de las mujeres en la vida política del Estado. Esto con la finalidad de que transiten de una situación de desigualdad a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía. Inclusión de jóvenes y grupos vulnerables. Como legisladores tenemos la obligación de promover iniciativas con un gran sentido de responsabilidad a fin de lograr dar cabal cumplimiento a las necesidades de la sociedad, logrando con ello un verdadero ejercicio democrático que se refleje en las políticas públicas que beneficien de manera directa a los ciudadanos y que tengan como principal objeto mejorar su calidad de vida. Es una realidad que en la actualidad la sociedad demanda estructuras legales que garanticen el respeto de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, por lo cual, como legisladores debemos siempre velar para que exista una verdadera igualdad entre los sujetos para el ejercicio de los derechos que otorga nuestro orden jurídico vigente y en particular los que tienen que ver con la vida política y democrática de nuestro país. En este sentido, los iniciadores pretendemos lograr la inclusión de los jóvenes y de los grupos vulnerables, indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, etcétera, en la vida política del Estado, logrando que obtengan representatividad de los órganos de decisión de las políticas públicas, en aras de lograr su empoderamiento y logren superar la situación de desventaja social en la que se encuentran, por lo que se establece la obligación de los partidos políticos de promover y garantizar la inclusión de jóvenes y de representantes de grupos vulnerables en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. Financiamiento. En lo que respecta al financiamiento público de los suscritos iniciadores, proponemos una homologación de la legislación electoral local con la federal. Esto mediante la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la que se establezca que el financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en el padrón electoral a la fecha del corte de julio de cada año por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización en esa fecha en la capital del Estado, así como el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente.
se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido cada uno de la elección de diputados inmediato anterior. Los anteriores argumentos justifican la iniciativa de reformas y adiciones a nuestra Constitución local, lo cual se traduce en un acto de ocupación por fortalecer la democracia en la entidad, ya que la democracia implica inclusión, equidad e igualdad en cuanto a los derechos políticos. Por ello, la presente iniciativa busca fortalecer estos valores. Octavo, que mediante oficio número DPL, diagonal 1207, diagonal 017, de fecha 4 de mayo del 2017, los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por la diputada Leticia Cepeda Mesina, del partido Movimiento Ciudadano de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustentan, la iniciativa de referencia señala: las contiendas electorales constituyen el acto más cercano y palpable en que la ciudadanía puede ejercer con plenitud sus derechos políticos electorales, mismos que tienen el grado, reconocimiento y protección como derechos humanos. En ese sentido, las autoridades deben procurar en todo momento su procuración y real aplicación, allanando las barreras que existen para que los ciudadanos accedan desde cualquier expresión al servicio público. El Poder Legislativo, a nivel federal, ha iniciado una serie de reformas atendiendo las exigencias ciudadanas. Luego, entonces, corresponde a este Congreso local hacer lo propio, armonizando dichas disposiciones tomando en cuenta el contexto social. Así pues, en agosto del 2012, fue aprobado el Decreto Constitucional Federal que reforma el artículo 35, fracción segunda de la Carta Magna, misma que resultó señalada que son derechos de todo ciudadano mexicano, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Lo anterior constituye el derrumbe del monopolio que ostentaban los partidos políticos como único medio para que los ciudadanos accedieran a los espacios públicos. Empero, dicha prerrogativa se tradujo a las leyes secundarias a modo, como la particular del Estado en materia electoral, la cual impone obstáculos para que se materialice el derecho adquirido constitucionalmente. Específicamente el artículo 343 del Código Electoral del Estado de Colima, dispositivo que a la letra señala. Artículo 343. Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los lugares destinados para tal efecto, con su credencial, conforme a las siguientes reglas. 1. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el formato correspondiente que para tal efecto apruebe el Consejo General y contendrán la firma huella del ciudadano directamente interesado. 2. La recepción de las manifestaciones se harán ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto designen y los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos y que los propios aspirantes decidan acreditar. 3. Las manifestaciones de respaldo para aspirante a candidatos a gobernador serán presentados en los lugares señalados en la convocatoria y que correspondan al domicilio del ciudadano que otorga el respaldo. 4. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a diputados serán presentadas exclusivamente por ciudadanos con domicilio en este ámbito territorial. Y 5. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a los ayuntamientos serán presentados exclusivamente por los ciudadanos con domicilio en el municipio que se trate. En la convocatoria y el reglamento se establecerán lineamientos para la adecuada recepción de las manifestaciones de respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación de módulos de acuerdo, en su caso, el Consejo General. De ese ordenamiento podemos fraccionar las siguientes acciones que constituyen una obstrucción al ejercicio pleno de derecho de obtener una candidatura independiente. Inciso A. Se obliga a los ciudadanos interesados en respaldar a ciertos postulante independiente a comparecer personalmente a un lugar y fecha determinada por el Consejo General del Instituto Electoral. Al respecto, imponer la comparecencia personal de los ciudadanos que deseen expresar su respaldo significa una traba para que estos puedan expresarse, en razón de que, por índole laboral u ocupacional, se torna complicada su asistencia. Las normas estatales de Nuevo León y Jalisco, por ejemplificar, contemplan mecanismos con mayor apertura hacia la obtención del respaldo ciudadano. En virtud
de que el organismo electoral de esas entidades emiten un formato y este es entregado al ciudadano que busque obtener la candidatura independiente para que en un ejercicio libre y mediante actos públicos recabe determinado número de adeptos, lo cual configura un conducto rápido y eficiente con controles estrictos y revisiones minuciosas que simplifica el proceso de obtención del respaldo ciudadano y el ejercicio del derecho señalado en la fracción segunda del artículo 35 Constitucional Federal. Inciso B. La actual legislación no establece los porcentajes mínimos que el postulante o candidato independiente deba acreditar para obtener ese carácter por los diversos cargos de elección popular. En el proceso electoral del 2015 se dejó a libre albedrío del organismo público la emisión de lineamientos inadherentes. Por tanto, se torna sumamente necesario que el Poder Reformador local plasme en el Código Electoral dichos requerimientos. En el mismo tema, la actual redacción de la norma aplicativa violenta el principio de certeza, en razón de que no se obliga al Instituto a notificar personalmente la emisión de lineamiento ni criterios respecto a las candidaturas independientes, sino que con el solo hecho de publicarlos en su página de Internet se debían dar por notificados los aspirantes. En contexto nacional, el 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia política electoral. En cumplimiento de esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los derechos que expiden las leyes generales del delito electoral, de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, así como la modificación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos. Suceso que venía a romper grandes paradigmas tales como la figura de la reelección legislativa y municipal, el régimen de partidos políticos, la aparición de gobiernos de coalición, la reestructuración de la autoridad electoral, la cobertura de comunicación de los poderes y servidores públicos, así como la aparición de un nuevo tribunal de observancia de las responsabilidades de los servidores. Ante ello, este Congreso Estatal reformó en ese mismo año nuestra norma relativa, pero con un abordaje superficial en temas tan sensibles como la reelección, la paridad de género y el multicitado tema de las candidaturas independientes. En consecuencia, es objeto de esta iniciativa afrontar dicha insuficiencia en nuestro Código Electoral. En principio se propone atender las disposiciones que mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la reelección de diputados federales, hacia los candidatos a diputados locales por ambos principios, en virtud de que se les deba requerir una carta de relate al periodo para el cual fueron electos y la manifestación de cumplir con las disposiciones constitucionales. Asimismo, la Ley Suprema contempla que los diputados y municipios podrán ser postulados por un periodo adicional por el mismo partido político y por otro a menos que renuncien a la mitad de su mandato. Dicho razonamiento es utilizado a la inversa hacia quienes resulten electos en esos cargos como candidatos independientes. Empero a ellos se les requeriría que para poder reelegirse siendo postulados por un partido político deben acreditar su militancia o afiliación antes de la mitad de su periodo. De igual forma, se propone expresar en la legislación electoral la posibilidad de que los diputados puedan ser reelectos por ambos principios sin menoscabo por el cual haya sido electo. Ahora bien, en el ámbito municipal se propone que los candidatos a municipios cumplan con la anterioridad de requisitos. Además, por su conformación y elección en planilla se propone lo siguiente. Cada uno de los integrantes de la planilla ganadora en el proceso electoral inmediato anterior que esté en funciones que desee reelegirse deba cumplir con los requisitos previstos para la reelección. Si alguno de los integrantes de la planilla no desea postularse para otro periodo, su lugar deberá ser reemplazado por otro ciudadano. En el caso de los regidores, por el principio de representación proporcional, podrán participar en la elección de ayuntamientos como candidato a presidente municipal, pudiendo resultar designado por el mismo principio a ser postulado en planilla. Con lo anterior se busca que se le facilite al organismo electoral la revisión de los requisitos de los ciudadanos que deseen reelegirse, se garantice el derecho político electoral de votar y ser votados, así como dar certeza a la elección de municipios. Por otra parte, y para garantizar el principio de equidad e imparcialidad en el contienda electoral, se propone que todo servidor público, visto como toda persona contemplada en el artículo 108 Constitucional Federal, deba separarse de su cargo, puesto que su participación en una contienda electoral en ejercicio del servicio público constituye un mal uso de los recursos públicos. Al respecto, el informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos electorales, adoptado durante la 97 sesión plenaria de la Comisión de Venecia, incluye a la definición básica de los mismos aquellos, abro comillas,
recursos humanos, financieros, materiales in natura y otros inmateriales a disposición de gobernantes y servidores públicos durante la elección, derivados de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones presupuestales del sector público, acceso a instalaciones públicas, así como recursos gozados en forma de prestigio o presencia pública que derive de sus posiciones como representantes electos o servidores públicos y que puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo. Se cierran comillas. De lo anterior definición adoptada en diversas tesis y jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se puede apreciar que no solo los recursos tangibles son considerados como públicos, sino también ciertas prerrogativas que se otorgan a quienes ocupan algún cargo dentro de la estructura gubernamental. En ese orden de ideas, nuestro más alto tribunal en materia electoral señaló en la sustancia recaída el recurso de apelación SUP-RAP-52/2014 y acumulado que, entre comillas, dice, la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político electoral cuando se trate de cargos de elección popular supone un ejercicio indebido de la función pública, cierro comillas. De este razonamiento se tiene que la sola asistencia de un servidor público a un evento político ya resulta una afectación al principio de imparcialidad y equidad en las peticiones electorales, puesto que, como se citó en supralíneas, el mal uso de los recursos públicos se da con la simple participación personal del servidor, esto por su presencia y lo que el cargo que ostenta le representa, y que le dan una posición en el electorado. Cabe señalar que es objeto de esta iniciativa solicitar dicha licencia a separación del cargo a los municipios y diputados por ambos principios que deseen reelegirse y no para quienes estando en funciones busquen otro espacio en el servicio público. Ahora bien, la propuesta que se plantea no dista mucho de la redacción actual de los artículos 21 y 25 del Código Electoral, en razón de que ambos preceptos constriñen del derecho a registrarse como candidatos a diputado o munícipe, o no estar en servicio activo de diversos cargos públicos, mismos que ya están englobados en el citado artículo 108 de la Constitución Federal y en la particular del Estado. Así pues, resulta un gran avance y apoyo al principio de imparcialidad la aprobación de esta propuesta, ya que configura un piso parejo para todos los contendientes y dar ventaja a quienes deseen reelegirse. En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para la suscrita la deuda moral que tiene el sistema democrático hacia con los jóvenes, en razón de que el Código Electoral no obliga a los partidos políticos su promoción y postulación en los cargos de elección popular en un porcentaje cierto que signifique un cambio sustancial. Es por ello que en este documento se propone imponer una cuota del 20% de las candidaturas a diputados por ambos principios edimunícipes, para que los jóvenes tengan una participación real en los espacios de decisión. Para una servidora es de vital importancia romper la última barrera que existe en la libre promoción política de la mujer en la entidad, refiriéndome a que, si bien es cierto, ya existe la paridad en el tema de las candidaturas a diputado por ambos principios, con un orden alterno de postulación. No lo es así para la elección de ayuntamientos. Es por ello que se torna indispensable retomar el mismo criterio de paridad para esta cuestión. En tal virtud se propone obligar a los partidos políticos a que postulen en igualdad de género en un 50% las planillas en la elección de ayuntamientos y que su orden sea alternado, tal como sucede en las candidaturas a diputados por ambos principios. Finalmente reiteró que es objeto de esta iniciativa que haya igualdad de oportunidades para las personas que deseen postularse como candidatos independientes, municipios o diputados por ambos principios, o busquen la reelección, y sobre todo que se proteja la paridad de género en pro de una democracia moderna, con apertura a todas las expresiones de participación que rompan de una vez por todos el monopolio de los partidos políticos, se tome en cuenta a los jóvenes y que dé a los ciudadanos libres las herramientas necesarias para que lleguen a los espacios públicos. Noveno, que mediante oficio número DPL/1211/017, con fecha 4 de mayo de 2017, los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el diputado Joel Padilla Peña del Partido
Ministerio del Trabajo de la presente legislatura. Dentro de los argumentos principales que la sustenta, la iniciativa de referencia señala: el objeto de la presente iniciativa es fomentar e impulsar la pluralidad política en este poder legislativo, teniendo como efecto una plena democracia. Igualmente garantizará la paridad, brindando una real certeza jurídica para ambos géneros, estableciendo una herramienta formal de acceso a las mujeres a la legislatura local, como también busco que los partidos políticos erradiquen todo tipo de violencia sobre las mujeres, jóvenes, a la población indígena, personas con discapacidad y la diversidad sexual, fomentando y garantizando la inclusión de estos sectores a las candidaturas a cargo de la elección popular. Reforma que además protegerá los derechos humanos de los colimenses a la libertad de expresión y al derecho de información en temas electorales, donde la autoridad de esta competencia organicen y realicen debates políticos entre las candidaturas de diputados, ayuntamientos y gobernatura. De la misma manera, se busca disminuir al 2% el porcentaje de la votación válida emitida para que un partido político estatal conserve su registro. Lo anterior, conforme al principio de la libertad de configuración legislativa del cual gozan las legislaturas de los estados, sin que lo anterior signifique que no aportaremos del parámetro de constitucional previsto en el artículo 41 de la Constitución Federal. Observando que nuestro país y nuestro estado es tan diverso, por lo que se debe prevalecer el pluralismo político, fortaleciendo así el sistema democrático, y constituye una forma de canalizar las inquietudes políticas por la vía pacífica e institucional. En este sentido, los partidos políticos son órganos insustituibles en una sociedad moderna. Por ello, considero aumentar el umbral mínimo no tiende a fortalecer la representación política, ni mucho menos al sistema de partidos, sino todo lo contrario, reduce la posibilidad de garantizar la pluralidad, elementos básicos que deben existir en un sistema democrático, donde las decisiones a adoptar deben someterse a un proceso deliberativo que incluya a todos por igual. Se asume que mientras más altos requisitos se imponen a los partidos políticos para mantener el registro y acceder a las prerrogativas, se vuelve más difícil cumplir con ellos. De esta forma, el aumentar el umbral, se aumenta el porcentaje para acceder a los cargos de representación proporcional, tanto a nivel nacional como local. Por ello, el principio de representación proporcional reside en el propósito principal de hacer que se escuche la voz de quienes no alcanzan una mayoría. Al mismo tiempo, representa un sector de la población de una entidad federativa que no debe ser soslayada o ignorada por el poder constituido, y porque esa fracción y sectorial forma parte de la pluralidad política y que incluso constituye un factor de legitimación en la conformación de órganos democráticos representativos del poder público. Pluralidad política que ha caracterizado a esta 58ª legislatura, sin embargo, aún no alcanza esa representatividad democrática que se busca. En este sentido, debemos suprimir un sistema partido único, con una oposición controlada o insignificante la representación parlamentaria, un pluralismo limitado, una modalidad de bipartidismo, contrario al pluralismo, abatiéndose el sistema de partidos, haciendo nugatoria ese acceso al poder público y, desde luego, quebrantando el tema de la pluralidad de los partidos políticos, es lo que tiene a que proteja con certidumbre el principio de representación proporcional. Este método se creó para incluir a las minorías y no para ignorarlas, puesto que así se estará excluyendo a su propio pueblo. Por lo tanto, es indudable el papel que juegan los partidos políticos dentro de la forma de un Estado representativo, puesto que ellos constituyen los canales a través de los cuales los diversos grupos que conforman nuestra sociedad hacen valer su principio y fundamentos ideológicos para lograr específicamente la determinación de la política nacional y la formación y orientación de la voluntad de su pueblo, así como para aprobar su participación en las instituciones representativas. Promover su participación en las instituciones representativas. En este orden de ideas, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Así que los partidos políticos son el conducto para promover acciones y políticas públicas que mejoren el nivel de vida de la sociedad, que entre otras es facilitar el acceso a cargos de elección popular de sus ciudadanos, para que sean ellos los que en representación popular de su pueblo infieran en dicho progreso, no en lo contrario como está siendo el caso de la legislación actual. Es de vital importancia que los colimenses tengan una política democrática de respeto y ampliación de las libertades conquistadas a través del tiempo por parte de la sociedad mexicana. Debe irse consolidando estas en un sentido progresivo, nunca regresivo,
y que si ya se está reconociendo a nivel constitucional un derecho humano, es vital que éste sea garantizado en su legislación secundaria en plenitud, lo anterior de acuerdo al principio de progresividad y pro persona contenida en el artículo 1 constitucional. Asimismo, el artículo 41, fracción primera de la Constitución Federal establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideales que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En todo este contexto, se propone que los diputados que son asignados por el principio de representación proporcional para la legislatura local sean 10 en lugar de 9. Puesto que la conformación actual no cumple con la regla general establecida en los artículos 41 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ésta establece que la integración de la legislatura sean por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una proporción que sustenta por cientos por el primer principio y 40% por el segundo. Regla general que es establecida por el Congreso de la Unión de los artículos transitorios de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 24 de febrero de 2017, en el que decreta que las normas relativas a la elección de los poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. Fijando dicho criterio en el articulado primero, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorio de la Ley Fundamental, donde se expresan los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en una proporción de 60% por el primer principio y 40% por el segundo. También tiene como efecto una disminución de las dietas de los diputados de que integrarán la legislatura, puesto que el recurso que se utilizará será el programado ordinariamente para el ejercicio de estos, generando que el costo por diputado disminuya, ya que se tendrá que ajustar a la integración de 26 diputados. En otro contexto, será certeza jurídica para garantizar la paridad de ambos géneros, puesto que los diputados de representación proporcional serán 10, 5 de un género y 5 del otro. Décimo, que mediante oficio número DPL/1215/017 de fecha 11 de mayo de 2017 a los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el ciudadano gobernador del Estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Dentro de los argumentos principales que lo sustentan, la iniciativa de referencia señala: el 9 de agosto del 2012 y el 10 de febrero del 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación decretos que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados mexicanos en materia política electoral. Las reformas contenidas en los referidos decretos significaron un cambio de paradigmas en el desarrollo democrático de nuestro país, en virtud de la adopción del sistema jurídico de figuras que históricamente habían sido controvertidas o constituían anhelos postergados. Sin embargo, a la luz de las exigencias actuales, eran de suma relevancia para impulsar la evolución política y social, así como para fortalecer la base de la democracia actual. Los principales temas que dieron forma a la reforma política electoral nacional fueron: la adopción de las candidaturas independientes, la creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral, la incorporación de la elección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, la creación de la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría General de la República, la garantía de paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas en la Cámara de Diputados, senadores y congresos estatales, entre otros temas